Yali, no toca lilical tonac. Ashan itech tlasco tonali ticatej ipan tonali Jay Xochitl. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la tercera casilla de la 13ª. El tonali es 3 flor, Jay Xochitl. Una coordenada del rumbo del sur del Huiztlampa. El color es el amarillo, es el rumbo de las espinas, el favorito de Huitzilopochtli. Nos toca fortalecer nuestra voluntad, llevarla al plano de la voluntad heroica. Recuerden que esta trecena se nombra Setecpatl. Estamos con la luz del cuchillo de pedernal, dispuestos al ayuno, al autosacrificio, a crecer, a nacer. Hoy venimos de una lluvia intensa que fue ayer Omequiahuic. Esta lluvia que refrescó la tierra, que le dio ese licor fertilizador, y las semillas que estaban contenidas en Tlaltecuhtli han reventado. Tú eres también como la tierra, y esas semillas que traes se abren para que salga el brote. Tú decides qué vas a hacer, si vas a hacer un motate, un carrizo, si vas a hacer una hortensia, una dalia, una yolosóchitl, una flor del corazón. Lo que sí es preciso que sepas que te toca brotar de la tierra, erguirte como esta planta maravillosa del maguey que nos relatan los mitos y ser abundante. Abundante en tu palabra, en tu amor, en tu comprensión, en tu escucha. Tú decides en qué vas a ser abundante. ¿Y a quién nos reúne esta coordenada? Miren, es muy interesante ver cómo hay un ritmo en los Tonaltin, porque esta lluvia que cayó está corriendo hoy sobre la tierra. Es esa serpiente acuosa maravillosa que es la misma señora Chalchutlicue que se presenta en el numeral 3. Y esta serpiente de agua viene acompañada de Tlochtli, el gavilán que trae garra. Y el 3 también alude a el fuego del hogar. Así que esta agua que se cuela por todos los rincones, esta serpiente viene con la fuerza y la garra de Tlochtli a llegar hasta el último rincón de lo que tú eres como montaña. Y bueno, ¿a quién tenemos como señor de la noche? A Tonatiuh, el sol, el que va tonando. Y cuando nosotros juntamos a el agua con el sol en este plano terrestre, entonces la vida se genera. Y surge Xochitl, la hermosa flor. Esa flor que viene acompañada de su regente, la señora Xochiquetzal, la flor preciosa, la creatividad en su máxima expresión, la chispa generadora. Dice en el principio masculino, decía la gran doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, que ya está gozando de ese lugar en donde están las flores, seguramente que ella está ahí. Bueno, ella recuerdo que decía, el principio masculino es el de la idea, o sea, se le descarga rápidamente la idea, pero para que esa idea se materialice, se geste y sea parida en este plano, requiere del principio femenino. Y el principio femenino y masculino nos habita, está en nosotros. Así que hoy la señora Xochiquetzal se hace en nosotros. Y también su dualidad, que es Xochipilli. Ahí vemos cómo la creatividad, la belleza, la capacidad generadora de algo se hace presente en su advocación femenina, que es Xochiquetzal, y en su advocación masculina, que es Xochipilli, en este signo flor, Xochitl. Bueno, pues hoy te toca fortalecer tu lado femenino porque tienes a dos grandes señoras, a Chalchutlicue, que es el agua que corre sobre la tierra, el principio femenino del agua, que es también Tlaloc en su advocación masculina, y que también fue un sol. La señora Chalchutlicue fue el cuarto sol cosmogónico. Y tienes a la señora Xochiquetzal, que es la belleza, la creatividad, la alegría, el gozo por la vida, la chispa generadora, se hace presente. Y Tonatiuh viene acompañando a estas dos grandes, lanzando sus rayos que hoy son el mismo
Tlojtli, el mismo gavilán que anda por todos lados. Bueno, y las letras que te preparé para este tonal y que espero que sean de tu agrado son las siguientes. Voy a retomar un poco este ritmo que traen los tonaltin desde el 2 a este 3. Omequiahuit se precipitó y más allá de ser agua, se sintió como ese beso largo que nos diera Tlaloc, en esta boca que emula la misma boca seca de la tierra. Su llegada ha despertado la vida que, dormida en el vientre oscuro del surco, recuerda que es semilla y que tiene un destino de ser milpa, de ser otate, de ser una flor preciosa, un sustento. Su primer olor, ese aliento a tierra mojada, fue el perfume de la memoria misma, un murmullo que nos llegó desde el fondo de los tiempos para contarnos la historia de los abuelos que también espera en este rostro mío vuelto hacia arriba. El golpeteo de Quiahuit sobre las hojas lo tengo grabado cual canto de cuna que arrulla al mundo, que lava no solo el polvo de los caminos, sino también la fatiga del espíritu y las tristezas enquistadas en el corazón. Quiahuit, llanto bendito que purifica, bálsamo fresco que cierra las heridas que el sol y la sequía abrieron en la piel del paisaje y en el espíritu de esta que soy. En cada gota tuya ha descendido un pacto renovado. La promesa cumplida eres tú, la certeza de la vida. Aún en la quietud, jamás olvidas el camino de regreso. Eres esa lluvia sagrada, caricia líquida de los dioses. El agua que limpia, que fecunda y que sana, devolviéndonos la herencia de lo puro y lo entero. Y así, descargada sobre la tierra en esta ciclicidad armoniosa, en este día nos invitas a florecer, a ser Yey Xochitl, a renacer, a expandirnos, a hacer que todo sea diferente, más hermoso, lleno de amor y color. El tiempo se detiene para que hoy tomes con calma tus pétalos de colores y te hundas en el amor que sientes. El Ilhuicatl, el cielo, se ha mostrado luminoso esta mañana. El Señor de la noche te saludó en el alba. Sí, Tonatio, el sol más bello se hace presente en este día. Y cuando alcance su cenit y se vuelva esa mariposa de alas abiertas, la tierra va a latir con fuerza. Contempla hoy tu esencia florida, vístete con el rostro de Xochiquétzal, tatúate en el cuerpo la esencia de Xochipili. Cantan las aves jubilosas al verte relucir bajo esta luz de Tonatio, y el universo es más feliz contigo, porque hoy tú eres Yey Xochitl, la flor en el campo, la serpiente entre los carrizos, Tlojtli de alas abiertas, una estrella más que se levanta, que busca su esencia divina. Recuerda, hoy tú mismo eres Yey Xochitl, la fuerza, el color, el amor, el florecimiento. Más allá de eso, eres el canto, la gracia que adorna, que inspira, que perfuma, que abraza. Vuélvete una Yoloxochitl, una Zempoalxochitl, una Hortensia, una Chimalxochitl. También, si has de ponerte tu escudo de guerrero, hazlo siendo una flor, como lo es el girasol. Y bueno, pues nos toca seguir como esta última flor nombrada, girasol, Chimalxochitl, este recorrido que hace nuestro Tonatio. Que tu vida esté cargada de tona, que el agua te recuerde que eres
un grande, que puede ser igual que la señora Chalchutlicue, igual que Xochiquetzal, y que Tonatiuh, la respuesta que muchos andan buscando. Y quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a todos aquellos que son el signo Xochitl, que su florecimiento siga adornando nuestros corazones y nuestro pensamiento. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y Timotas que mostla.